Y nosotros aquí trabajando. Ya les está diciendo aquí. No pudieron ir a ver a la dimensión latina. ¿Quién está pidiendo por ahí entrada para la dimensión latina? Bien. Bueno, nosotros vamos a hacer programa político en medio del carnaval. Ahorita llegando de que más en la playa, entonces prenden las cableras, a ver si las cableras nos dejan salir. Y nos avisan, por favor, si es que las cableras siguen en su empeño de bajarle el volumen a BTV. ¿Sabes que encontré un libro que relata noticia a noticia, sobre todo con noticias del Nacional, la llegada al poder de Rómulo Betancourt y la traición del 23 de enero? La traición al pueblo venezolano. Lo encontré, agarré, vi, estaba revisando, estábamos acomodando la biblioteca y me encontré con este librito, un librito que, historia gráfica dice, ¿verdad? Historia gráfica de Venezuela, de José Rivas Rivas. Primera parte del gobierno de Rómulo Betancourt, primera parte. Quien tenga esta colección, si me la puede hacer llegar, se lo agradezco. Porque quien estaba haciendo los anuncios, o sea, de los recortes de prensa que sacan aquí, son del diario El Nacional. De esa época, ¿quién estaba de editor del diario El Nacional? Era Miguel Otero Silva, en ese momento. Pero ustedes ven cómo se va incubando la traición al pueblo. Poquito a poco. Vean bien. Y por noticias, ¿oíste? Tiene sus noticias. O sea, no es un libro hecho contado, sino gráfico, con fotos y noticias, nada más. Historia gráfica, año 1959. Instalado el 25 Congreso Nacional, 25. Doctores Rafael Caldera, Rigoberto Enrique Vera y señora Vidalina de Bartoli, presidente, primero y segundo vicepresidente de Diputados. Nacional, enero 20 de 1959. Vean esta noticia que sale en el Nacional. Caracas aclama a Fidel Castro. Noticia del Nacional. 25 de enero. Justo a poquito de darse la salida de Pérez Jiménez, ¿no? Ya lo que aparece Fidel. Dice, aquí dice una manifestación gigantesca. Dice que el héroe de la Sierra Maestra pisó tierra venezolana el viernes en Maiquetía y después de un agasajo que le fue ofrecido en El Pinar, recorrió el valeroso barrio 23 de enero para concluir el día con la gigantesca manifestación en el silencio. Vean esto. Ahí tienen, Fidel Castro en el silencio. Vean la gigantesca. Estaban, mira, las pancartas de Acción Democrática. Uno cuando dice que Acción Democrática nació de la revolución, de una revolución de izquierda, nadie lo cree. Y quienes traicionaron Acción Democrática fueron Rómulo Betancourt, León y compañía. Pero vean esto. Aquí está el silencio que constituyó el más sólido apoyo moral a la revolución cubana. Fidel acababa de tomar el poder en Cuba, el 1 de enero de 1959. Fue recibido en sesiones solemnes del Congreso Nacional y del Consejo Municipal de Caracas y en las primeras horas de la tarde estuvo como huésped de honor en el aula magna de la ciudad universitaria. En la noche concedió una rueda de prensa que fue televisada y luego presidió una recepción que se efectuó en la Embajada de Cuba. Recepción solemne en la Cámara de Diputados. Y un dato que muy poco se señala. Cuando Fidel se va,
muere un comandante trágicamente en Maiquetía, uno de los comandantes de la Sierra Maestra. Murió el comandante Francisco Cabrera. Él muere porque el avión en donde se iba Fidel, que era un avión de hélice, la hélice le parte la cabeza. La hélice mata al comandante Francisco Cabrera, que muy pocos lo hablan. O sea, esto se habla se habla muy poco. En Nacional, enero 27. Uno de los héroes de la Sierra Maestra, el comandante Paco Cabrera, jefe de la Guardia Personal de Fidel Castro y destacado combatiente en las acciones que derrotaron al ejército de Batista en los combates de Santo Domingo y la defensa del Campamento de la Plata, pereció ayer en el aeropuerto de Maiquetía, triturado por la hélice izquierda del avión que se disponía a conducir al comandante Castro y su escolta a la capital de Cuba. Salió Rómulo Fernández, esto hay que entenderlo. Estaba en ese momento en su apogeo el ataque contra Pérez Jiménez, contra la familia de Pérez Jiménez, contra todo el mundo. Pues ahí dice 1 millón de otras maletas que dejó Pérez Jiménez, en unas maletas que dejó dinero. El primer gabinete de Bethancourt ya te dice quiénes son y para dónde van. En Interiores, Luis Augusto Dubuc, Ignacio Luis Arcaya en Exteriores, José Antonio Mayobré en Hacienda, Luis Hernández Solís Trabajo, General J. López Enríquez Defensa, Rafael Pisani Educación, Lorenzo Fernández en Fomento, J.P. Pérez Alfonso Minas. De ellos, este señor que está aquí es el mejor, que es el padre de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso. Este fue el primer gabinete. Santiago Hernández Ron, Obras Públicas, Arnoldo Gabaldón, Sanidad, Jiménez Londines, Agricultura, Manuel López Rivas, Comunicaciones, Ramón J. Velázquez, quien llegó a ser presidente interino, estaba como secretario de la presidencia, Francisco Carrillo Batalla, gobernador del Distrito Federal, y Andrés Aguilar, Justicia. Larrazábal partió a Chile. Fíjense ustedes que Larrazábal, que era uno de los símbolos, íconos de la revolución del 23 de enero, el 59, lo sacan para el exterior. Bethancourt asumió la presidencia de la República. Al mandatario se le saltaron las lágrimas al recuerdo de los caídos en la lucha contra la tiranía. Él no estuvo, quiero que entiendan algo, él no estuvo nunca en Venezuela mientras se estuvo luchando. Eran cuadros del Partido Comunista, cuadros de AD, los que estaban luchando en las calles. Él no, él estaba en Costa Rica con Carlos Andrés Pérez cargándole la maletica y él cargando un perrito en la mano, por si no lo saben. Eso es historia. Consejo Universitario expulsó un grupo de profesores perejimenistas. Viene hasta por 60 millones de bolívares, le han ocupado la Procuraduría al dictador. 20 edificios embargados a los especuladores. Aquí están, ¿no? Este es el diario El Nacional, mayo 28, de 1959. Vean ustedes cómo se va. Primero, el ataque contra los de Pérez Jiménez. Pero van a ver cómo van a ir atacando a la izquierda. Se entrevistaron en Maiquetía Bethancourt y Sukarno. Sukarno es el líder que logró la independencia de Indonesia, líder nacionalista. Y él, con apoyo del PKI, si no me equivoco, que es el Partido Comunista Indonesio, monta el gobierno hasta el año 67, que a Sukarno le tiran un golpe de Estado, Suharto, en una noche de cuchillos en donde matan a casi todos los generales. Y quedan nada más que vivos Suharto y un compañero de él. Por ese acercamiento que tenía Sukarno con el Partido Comunista Indonesio. Sukarno termina siendo expulsado o puesto preso, no lo matan, pero descabezan a el alto mando militar de Indonesia. ¿Por qué? Es más, de hecho, en 1987, el diario El País de España comenzó a hablar del fantasma de Sukarno en Indonesia, porque estaban resucitando los partidos de izquierda del Partido Comunista. Aquí viene la pelea de Bethancourt con Trujillo. Venezuela suspendió relaciones con el dictador Trujillo de República Dominicana.
y comienzan a, a juzgar a los esbirros del gobierno perejimenista, a los que estuvieron incursos en tortura. Cabe decir que varios de esos esbirros quedaron trabajando para el gobierno de Betancur y sobre todo para el de Leoni. Dejaron algunos de esos esbirros, para que se sepa. Los defensores, el tribunal, los esbirros oyeron cargos, actos políticos en Palacio de los Deportes. El sindicato del crimen escuchó la historia de sus asesinatos. Hay acuerdo con Estados Unidos. Vean esto. Y aquí comienza, mientras el Partido Comunista y estaban manejándose en el tema. Recuerden que ya se había hecho una reunión en Nueva York ante la caída de Pérez Jiménez, entre los tres pajaritos, que era Betancur, Jovito Villalba y Caldera. Eso fue previo al pacto de Punto Fijo. Hay acuerdo, dice, julio 2 de 1959. Ayer en medios oficiales y privados se supo que los resultados de las gestiones llevadas a cabo por la misión que viajó a Washington, integrada por los doctores Eddie Morales Crespo y Manuel Delgado Robati, tuvo resultados reales. Se recibieron noticias cablegráficas de esta misión que hizo gestiones relacionadas con el tratado, acompañada del embajador de Washington, doctor Marco Falcón Briceño. Maiquetía primero, corresponsal especial. Esta noche, poco después de las 10:30, llegaron procedentes de Washington, a donde viajaron en misión especial del gobierno venezolano los doctores Eddie Morales Crespo, alto funcionario de Estudios Económicos de la Cancillería, y Manuel Delgado Robati, del Ministerio de Fomento. Los delegados venezolanos hablaron de la necesidad que tiene el gobierno de Venezuela de adoptar ciertas medidas sobre algunos renglones incluidos en la lista número 1 del Tratado Comercial, que comprende 9 renglones, los cuales representan más de 56 partidas. Venezuela no tolerará que la OEA enjuicie su conducta. Claro, teníamos al Partido Comunista moviéndose aquí. Aprobada reunión de cancilleres, el texto de la resolución, pacto de coalición de los tres partidos. Aquí viene, julio 25, pacto de Punto Fijo. Aquí están Jovito, Leoni, Betancur no está allí, está Caldera. En la gráfica está el doctor Raúl Leoni, presidente del Congreso de Acción Democrática. Están también José Ángel Siliberto, Luis Beltrán Prieto, que luego se separa del gobierno, Dionisio López Orihuela, Héctor Vargas Acosta, Pedro del Corral, Miguel Ángel Landae, Enrique Betancur y Galíndez y Rigoberto Enríquez Vera. Aquí comienza el pacto de Punto Fijo. Y aquí, después de la delegación que va a Estados Unidos, se tira en el pacto de Punto Fijo. Vean qué bueno está este librito. Si alguien tiene, por favor, los otros tomos de esto, sería bueno. Sobre todo en la época de Leoni, segundo mandato, segunda parte del gobierno de Betancur, no segundo mandato. 3 personas perdieron la vida en los sucesos de ayer. Caracas vivió ayer, a partir de las 11 de la mañana, un agitado clima político nacional, agosto 4. Entre sorprendidos y rabiosos, o sea, cuyo 1,5 millar de trabajadores, entre sorprendidos y rabiosos, repelió un ataque con bombas lacrimógenas de que fue objeto por parte de un grupo policial que rodeó la Plaza La Concordia, donde se había concentrado para guardar el resultado de una entrevista con el jefe de Estado que les anunciara el ingeniero Celso Fortul, presidente del Plan de Obras Extraordinarias. Y aquí comenzó. Suspendido el derecho de reunión, agosto 5 de 1959. Después de una reunión que duró 20 minutos, había entre el presidente Betancur y los líderes de los partidos coaligados, doctores Leoni, Villalba y Caldera, el Consejo de Ministros deliberó en gabinete de emergencia y respaldó en bloque la decisión presidencial de mantener el orden y garantizar la pacífica actividad ciudadana. Costo del plan de emergencia. Eliminado el plan de emergencia. Asaltaron el escritorio del doctor Rafael Caldera. Aquí es donde tú comienzas a ver cómo los falsos positivos se daban. Se llevaron tarjetas firmadas en blanco. Deportación de Pérez Jiménez, director general de la Cancillería, Miguel Ángel Bureli Rivas. Castro León pasado a retiro por medidas disciplinarias. Ese fue un militar que se le levantó a
a Betancur. 1960, el paro fue total en la República, enero 14. El Nacional. Nuestra red de corresponsales del país testimonió en sus remesas informativas la eficacia del paro general ordenado por la Confederación General de Trabajadores. Desde todos los contornos del país llegaron las noticias sobre la decisión con que cada obrero, empleado o campesino abandonaron sus labores a fin de secundar la huelga de 15 minutos que cumplieron 1.200.000 trabajadores para atender el llamado destinado a manifestar el respaldo de las fuerzas obreras y trabajadoras y campesinas al gobierno democrático y plantear las urgencias soportadas por la clase trabajadora. La resolución fue acatada sin dificultad. Enviaron a Guayana el primer lote de agitadores. ¿Saben lo que es Guayana? El Dorado, que se convirtió en colonia. Colonia para meter presos y llevaban el carajazo que juega Garrote. Capturados Saber y Maldonado con 6 acompañantes, son 23 los detenidos civiles por la conspiración, anuncia el Ministerio del Interior. Y se trataba de incitar a una guerra civil, discurso del presidente Betancur. Este es el discurso completo, habría que leerlo. El acto de promulgación de la ley de reforma agraria, que después se convirtió en reforma no agraria. Reunido el CNDD para considerar los casos de Domingo Alberto Rangel y Américo Martín, que eran de Acción Democrática. Américo Martín luego funda el MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, y después se mete a fascista, pero terrible, por ahí anda, de fascista terrible. ¿Sí? Y Domingo Alberto Rangel, que siempre fue un hombre de izquierda, fue duro. Suspendido el Buró Juvenil de AD. Rondón Lovera encabeza la lista de los interventores. Y aquí comienza el tiro. Mientras Simón Sáenz Mérida habla con nuestro reportero Carrillo Girón, Quintero Luzardo le observa en actitud de espera, siendo a su vez observado con seria presión por Guillermo Muñoz. Sáenz Mérida también se le alza al gobierno de Acción Democrática. Gallego recomienda a la juventud de AD a reflexionar con serenidad. Consumada división en Acción Democrática, abril 8 del 60. Aquí es donde se separa Luis Beltrán Prieto Figueroa. Un documento público inculpa al CEN y hace críticas a Betancur. Agresivo mitin en Maracaibo de jóvenes disidentes de Acción Democrática, entre ellos Domingo Alberto Rangel. Expulsados dirigentes de AD, Domingo Alberto Rangel y Simón Sáenz Mérida. Constituido anoche el Comité Nacional de AD de Izquierda. Castro León proyectaba una invasión. La izquierda de AD comunicó su enérgica posición de defensa del régimen constitucional. Castro León, el levantamiento de Castro León, aplastado alzamiento ordenado anoche al cese de la huelga general, Castro León en fuga. Castro León nunca controló totalmente a San Cristóbal. Capturado Castro León, manifestación de apoyo al gobierno. Todavía la gente pensaba que de verdad el gobierno estaba haciendo las cosas bien. Traslado de Castro León, anoche se inauguró el Congreso Pro Democracia y Libertad. Y en ese congreso asiste el senador Salvador Allende, senador y presidente del Frente de Acción Popular de Chile. Estamos hablando de abril 23 de 1960. Movimiento Continental contra las Tiranías, y está Salvador Allende. Vino también Fray Eduardo y Carlos Lleras Restrepo. Autodetención contra Castro León y otros oficiales. Atentado contra Betancur. Aquí fue cuando él dijo que si alguna vez yo he robado, que se me quemen las manos. Parece que en ese atentado se le quemaron las manos. El auto del presidente en llamas. Betancur llegó. Un cable de Washington anunciaba al gobierno el atentado. Luego Betancur dijo que fue Trujillo. Leonidas Trujillo, dictador de República Dominicana. Betancur llegó a medianoche a Miraflores, el presidente solo sufrió heridas superficiales. El ministro, suspendidas las garantías con salvedad de reuniones políticas y sindicales. Esto fue de junio 25 del 60.
versión oficial del atentado contra Betancur. Los 5 partidos llaman al pueblo a permanecer vigilante, entre ellos está el fíjense bien, Nacional junio 26. Todos los partidos políticos han llamado al pueblo a permanecer alerta, pues estiman que el atentado de esta mañana, que coincidieron en condenar enérgicamente, no es un hecho aislado, sino que debe tener algunas ramificaciones. Dirigentes de Acción Democrática, COPEI, PCB y MIR estuvieron desde esta mañana en reuniones de urgencia. Capturado responsable del atentado al presidente, descubierta totalmente la conjura terrorista. Aquí estaba la pelea contra Trujillo. Los 3 partidos, COPEI, Acción Democrática y URD, declaran indivisible la coalición, julio 25 del año 60. Disturbios callejeros frente al Capitolio, después aprobada la moción sobre Cuba. Disturbio en la catedral en la Plaza Bolívar entre fidelistas y antifidelistas, ahí comenzó. Monseñor José Humberto Quintero elegido arzobispo, aquí viene toda la trama. El presidente condenó las manifestaciones frente al Congreso Nacional y dice, Betancur, quienes desafíen el orden democrático serán puestos fuera de la ley. Legalizado el movimiento de izquierda revolucionaria, respaldo de Venezuela a la autodeterminación del pueblo cubano, entre ellos estaba el Partido Comunista, disturbios en el centro de Caracas, resolución de San José, aprobaron los cancilleres, condena la interferencia extracontinental en América, estamos hablando de agosto 29. No se permitirán manifestaciones, Luis Augusto Dubuc. Desde mañana el público puede retener la rebaja pago de alquileres. URD pone todos los cargos a disposición del presidente. El Congreso comprobó condiciones infrahumanas en los reclusos de la planta. Alarmó al país un teniente al ocupar una emisora caraqueña. ...19 terroristas capturados en Táchira. Y de paso, instrucciones del Banco Central para la venta de divisas. Control de Betancur. Y Fede Cámaras pide públicamente, estamos hablando noviembre 9 del 60, que sea separado Mayobre de su cargo. URD sale del gobierno, Villalba participó ayer a Betancur, la coalición ha durado 2 años y 16 días, muerto en la sede del MIR un profesor de secundaria, suspendía las clases en los liceos, 8 heridos en disturbios callejeros, muertos y heridos en Caracas, suspendidas las garantías, la suspensión de garantías no será utilizada para realizar desmanes. Betancur otra vez. Respaldo al gobierno constitucional, ya comienza a ver a la iglesia. Evacuada la Universidad Central, el Congreso aprobó anoche la nueva Constitución, el gobierno va a conocer fundamentos de la ocupación de los talleres de Tribuna Popular, comienza el ataque contra el Partido Comunista. Y lástima, no tengo lo otro. Cuando ilegalizan al Partido Comunista. Si alguien tiene estos tomos, hágame llegar la segunda parte de Rómulo Betancur, la de Leoni. Son todos recortes de prensa. Así como Julio Borges, toditos son herederos de la traición a la patria, de los negociados con los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasó, quiero hacer un repaso, qué pasó. En el último programa nosotros dimos un pase para la intervención de Jorge Rodríguez. Y el señor Julio Borges no había salido. Vamos a ver qué dijo Julio Borges. En un resumen, rapidito, pero no dijo mucho. Rueda. ¿De qué se trata
este proceso que estamos viviendo acá. Se trata de algo muy concreto. Se trata de darle al pueblo venezolano, en la peor crisis de la historia venezolana, que tenga el derecho soberano de elegir su futuro. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad, que es lograr que todos los venezolanos tengan el derecho a elegir su futuro y que ese futuro sea un futuro pleno de oportunidades, pleno de progreso, pleno de justicia. Es increíble que tengamos este proceso acá simplemente para lograr que se cumpla lo que está en la ley y la Constitución. Eso no debería estar en discusión, pero en Venezuela hoy la ley y la Constitución no existen para que los venezolanos tengan unas elecciones presidenciales de verdad. No un fraude, sino unas elecciones presidenciales de verdad, donde cada quien pueda votar como quiera, cuando quiera y de la manera que quiera. Mañana traeremos las observaciones que consideramos justas, no para nosotros, sino para el pueblo venezolano, y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que esos derechos se hagan realidad. ¿Puedo contestar alguna pregunta? Dígame. Mira, yo solamente quiero contestar esta pregunta de la siguiente manera. Nosotros estamos aquí por el pueblo venezolano. Escuchamos al representante del gobierno que supuestamente nosotros recibimos llamadas y presiones de afuera. Nosotros no somos susceptibles de la presión. Los venezolanos de verdad, no reciben órdenes, ni de los Estados Unidos ni de Cuba. Nosotros solo recibimos órdenes del pueblo venezolano, y hasta que no tengamos un documento que esté a la altura de la dignidad del pueblo venezolano, pueden estar seguros que no vamos a firmar algo que haga claudicar la democracia en el país. De verdad que eso es lo que queremos dejar claro hoy. Confianza, fuerza, determinación, para que el pueblo pueda expresarse como corresponde en una democracia que hoy sufre su peor crisis en la historia de Venezuela. Gracias a todos. La intervención de Borges no pasa de 8 minutos, 9 minutos. Y es puro bla bla. No acepta el hecho de que recibió una llamada. Vamos a ser claros. La oposición comienza a guabinear desde el momento en que Tillerson hace su exposición y en la Universidad de Texas, antes de irse a México. Ya ahí la oposición dijo, nada, tenemos listo todo, prontico van a intervenir, Tillerson se viene con todo. Ellos ya se habían sentado y habían llegado a un acuerdo. Yo quiero leer la carta que hizo y ojo, Zapatero es una persona del PSOE, español, pero es un hombre que se ha preocupado por el tema, porque sabe lo que es una intervención, sabe lo que es una intervención a un país. Zapatero les escribe una carta finalizada esta emboscada que ellos tiraron. Santo Domingo, 7 de febrero de 2018. Le dice, muy señor mío, al señor Julio Borges, trabajar sin descanso durante 2 años por una convivencia pacífica, democrática,
de superación de los problemas económicos y sociales de Venezuela y con el espíritu de reconciliación entre todos los venezolanos y tras un esfuerzo ingente de diálogo auspiciado en los últimos meses por el esfuerzo ejemplar del presidente y el canciller de la República Dominicana, con el acompañamiento de un grupo de países amigos, se culminó en un consenso básico. ¿Lo está diciendo? No lo estamos diciendo nosotros. No lo está diciendo Jorge Rodríguez, no lo está diciendo Delcy, no lo está diciendo el presidente Nicolás Maduro. Hasta el presidente de la República Dominicana fue testigo de que hubo un preacuerdo y que solamente faltaba dirimir algunos puntos. Más nada. Pero quien toma la batuta de la mesa de diálogo es justamente el fascista más fascista de todos, que es Julio Borges, que algún día tendrá que ir preso y va a tener que responder por esto. Él va a tener que responder por este bloqueo comercial que le tienen al bloqueo y criminal, un bloqueo terrorista al pueblo venezolano, porque no es al gobierno, es al pueblo venezolano. Bien, dice, con el acompañamiento de un grupo de países amigos se culminó en un consenso básico para un gran acuerdo que supone una esperanza real y valiente para el futuro de Venezuela, concretado en un documento presentado a las partes que da respuesta a los planteamientos esenciales discutidos durante meses, a saber, el acuerdo en un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios. Eso lo dice Jorge Rodríguez, que llegaron a un acuerdo hasta en la fecha, la posición sobre las sanciones contra Venezuela, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo y el compromiso para un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la política democrática. No es con amenaza de parte del señor Tillerson. El gobierno de Estados Unidos se tiene que agarrar y encargar es de su país. Él no tiene nada que hacer aquí. Esto lo resuelven son los venezolanos, camaradas. Aquí no tiene nada que estar haciendo Estados Unidos. Y créanme, yo sé por qué les estoy diciendo esto. Porque aquí hay una partida de locos, de apátridas, de locos que están soñando con una intervención militar en Venezuela. Y lo peor de todo es que en Miami está gestándose lo peorcito, son peores que el gobierno, que los anticubanos. Peores. Dice, de manera inesperada para mí, dice Zapatero, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por el lograr un compromiso histórico entre venezolanos. Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado. Esta petición la formulo desde mi convicción profunda en la necesidad de este acuerdo y desde mi compromiso por el cumplimiento del mismo. Espero su respuesta favorable. Reciba un cordial saludo, firmado José Rodríguez Zapatero. Una de las cosas que me llama la atención en esa muy pequeña intervención de él, que fue muy tarde, porque hasta cobardes son, es que él dice que las elecciones tienen que darse como el ciudadano quiera, fíjate bien, como quiera, cuando quiera y de la manera que quiera. ¿Qué quiere decir él? Que neguemos la existencia de un Consejo Nacional Electoral, que es uno de los poderes, que está normado, que es uno de los poderes con más credibilidad en el mundo, y que los pongamos a hacer las elecciones como las hacen en Colombia. Que montemos unas cajitas en cada esquina, porque así es como ellos quieren, con unas tarjeticas, igual que en la Cuarta República, cuando se repartían los votos y el fraude era gigantesco en contra de la izquierda. ¿Qué es eso? El gobierno nacional, no el gobierno, la revolución, le está dando todas las garantías, y ellos lo saben,
pero están tan entrampados con el temita del señor Trump, con la locura del señor Trump, después voy a leerle los motivos, están tan entrampados que no les importa entregar el país. Jorge Rodríguez fue muy claro, y yo quiero pasar por lo menos una buena parte de lo que dijo Jorge Rodríguez, no más al decir el presidente de República Dominicana, entra en receso la discusión y diálogo de la mesa de diálogo. Y receso obligado. Rueda. El día 31 de enero nos vimos aquí en República Dominicana y firmamos los avances para un acuerdo donde estaban contenidos todos los puntos de acuerdo entre la derecha venezolana y la República Bolivariana de Venezuela. Ahí estaban todos los puntos establecidos en los cuales ya teníamos acuerdo y faltaban 2 o 3 puntos que debían ser dilucidados en reuniones bilaterales entre la derecha venezolana y la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, intensas reuniones se realizaron en la ciudad de Caracas entre el día 31 de enero y la noche de anoche, 5 de febrero del año 2018. Incluso el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a Caracas para facilitar, en su condición de acompañante del diálogo, facilitar el proceso de conversaciones bilaterales para llegar a un acuerdo. Ayer, en la tarde y hasta la noche, se dieron discusiones en las que participó el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y en esas discusiones se estableció ya hacia las 11 de la noche que teníamos un acuerdo definitivo. Y ese acuerdo definitivo está contenido en este documento que está aquí, que se denomina, en su última versión, Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela, Santo Domingo, República Dominicana, fechado 6 de febrero del año 2018. Aquí están contenidos todos los puntos donde había y hay acuerdo entre la derecha venezolana y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del presidente Nicolás Maduro. Incluye un preámbulo, incluye un primer punto sobre soberanía y sanciones unilaterales contra Venezuela, incluye el punto de las garantías electorales. Señor canciller de Chile, que no está aquí, tiene a su embajador aquí y acaba de tuitear diciendo que no se estaban dando las garantías electorales, que el presidente Maduro no había dado las garantías electorales. Cuando le dijimos al embajador de Chile que si él le había dado esa información a su canciller, completamente errónea, porque aquí está el punto, mire, elecciones, y dice garantías del proceso electoral, el embajador de Chile señaló que él no era quien estaba dando esa información a su canciller, sino fue él, fueron representantes de la oposición que están en permanente contacto con los cancilleres que ellos habían propuesto como amigos. Pueden preguntarles ustedes al embajador de Chile ante República Dominicana si no nos dio esa respuesta cuando le señalamos que cómo era que él estaba enviando esa información errónea, porque el punto número 2, referido a elecciones, cronograma electoral, garantías del proceso electoral. Aquí está en la primera parte, cronograma electoral y fecha electoral por definir. Pues bien, ese que era el último punto de decisión fue acordado la noche de anoche entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, y la derecha venezolana. Luego está un punto referido al fortalecimiento del Estado de Derecho Constitucional, un punto cuarto, la situación económica y social de Venezuela y las acciones que de esta mesa emanarían para coadyuvar en todo el proceso de acompañamiento al pueblo de Venezuela, un quinto punto referido a la Comisión de la Verdad y un sexto punto referido a la Comisión de Seguimiento y Verificación de este acuerdo. Todos estos puntos fueron debidamente acordados con la delegación de la derecha venezolana. Y varias veces conversamos vía telefónica el día de ayer, sobre todo con el señor Luis Aquiles Moreno, representante de uno de los partidos del llamado G3,
en la mesa de diálogo y teníamos el acuerdo porque ya estaba plenamente establecido los puntos en los que finalmente habíamos acordado. Hoy, en un acto bochornoso, una llamada telefónica proveniente de Bogotá, específicamente dirigida al señor jefe de la misión de la derecha venezolana, Julio Borges, quizás no es necesario, acuciosos periodistas como son ustedes, que recordemos que en este momento se encuentra en Bogotá el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que se ha venido regando por todos los países del cartel de Lima para anunciar acciones groseras, unilaterales, injerencistas en contra de Venezuela. Eso pasará a la historia como un acto de profundo bochorno a aquellos o a aquel que recibiendo instrucciones del extranjero o recibiendo instrucciones del procónsul imperial, pues se niega a consignar y asignar a lo que vinimos, que fue a la firma del acuerdo de convivencia democrática por Venezuela. Han pedido algunas horas. Nosotros tenemos que recordar que es el presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, quizás del mundo entero, que más veces ha convocado al diálogo a las fuerzas de la oposición venezolana, incluso en las condiciones más adversas, incluso en los momentos en que sectores de la oposición venezolana asolaban las calles con violencia, con dolor, con asesinatos, incluso en momentos en los que se salieron del cauce constitucional para recurrir a hechos de violencia. Incluso en esos momentos, el presidente Nicolás Maduro ha convocado el diálogo en más de 400 ocasiones. Seguimos abiertos a este proceso de diálogo e insistimos en convocar a todas las fuerzas políticas de Venezuela a este diálogo. Como somos mujer y hombres de palabra, nosotros vamos a cumplir con lo que vinimos. Nosotros vamos a firmar el acuerdo, estamos de acuerdo, porque así lo establecimos ya desde la noche de anoche, con todos los puntos que ya se habían establecido por parte de la mesa de acompañamiento. Este es un documento redactado por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y el canciller Miguel Vargas en su condición de acompañante. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron todos los puntos de acuerdo en estos meses de discusión y en base al documento que ya habíamos firmado, tanto la delegación de la derecha venezolana como la delegación de la República, el pasado lunes 31 de enero, pues elaboraron el documento que es exactamente igual al del 31 de enero, solamente que se le agregaron los puntos que terminamos acordando en Caracas la noche de anoche. La delegación de Venezuela solamente solicita incorporar 2 puntos y ya lo hemos consignado a la mesa para que sean incorporados en el documento. No vamos a leer los puntos del documento en lo que ya tenemos acuerdo porque, bueno, estamos todavía a la espera de lo que el presidente Danilo Medina y la mesa de acompañamiento diga el día de mañana. Los puntos que hemos solicitado que se incorporen son: el gobierno y la oposición ratifican los legítimos derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba y resaltan su apego irrestricto al Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para dirimir esta controversia territorial y alcanzar amistosamente el arreglo práctico y satisfactorio para ambas partes. Las partes rechazan en consecuencia la inexplicable recomendación del secretario general de Naciones Unidas que pretende desviar la aplicación de los medios políticos sucesivos ordenados por el Acuerdo de Ginebra y dejar la resolución de esta controversia a una peligrosa inercia, desaprovechando la virtud jurídica y pacífica que ofrece este tratado internacional vigente, en armonía con los postulados de paz a los que se debe las Naciones Unidas. Las partes ratifican su respaldo firme a las acciones que emprenda la República en defensa de sus derechos soberanos sobre el Esequibo. El otro punto que hemos solicitado se incorpore en los elementos de garantías electorales
Esos elementos de garantías electorales incluyen fecha de elecciones en la que ya estamos de acuerdo, incluyen registro electoral, auditorías de todo tipo, misión de observación amplia, etcétera, etcétera. Nosotros solicitamos que se incluya una línea que diga, independientemente de cuáles sean los resultados, las partes se comprometen a reconocer estos resultados de los comicios presidenciales del año 2018. Lamentamos que una llamada telefónica haya impedido que ahora pudiéramos cumplir con lo que la misión a la que vinimos, porque además, ustedes bien lo saben, lo que había dicho la mesa de acompañamiento, y estábamos perfectamente claros que la próxima vez que viniéramos a República Dominicana era para firmar el acuerdo correspondiente. Como nosotros somos mujer y hombres de palabra, nosotros vamos a consignar el acuerdo tal cual como está establecido y se lo vamos a entregar para que sea fidatario del mismo al señor presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, a su canciller Miguel Vargas y al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En representación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro presidente Nicolás Maduro, procedo a firmar y a consignar ante la mesa de acompañamiento el acuerdo. Vamos a elecciones presidenciales, vamos a la calle con el pueblo, a buscar los votos como se hace en cualquier democracia sólida, y la democracia venezolana es de las más sólidas, con un sistema electoral de los más transparentes del mundo entero. Que se inscriban las candidatas y los candidatos. Aquí están las garantías electorales correspondientes para que pueda ser la fiesta democrática y pueda ser el pueblo de Venezuela quien hable, no Santos, no Juan Manuel Santos, ni con declaraciones, ni con llamadas telefónicas, ni con subterfugios. No el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, no el señor Mariano Rajoy. Nosotros esperamos que nuestro querido amigo, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, nuestro querido amigo, presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y nuestro querido amigo, el canciller Miguel Vargas, pues bien, logren superar el escollo que se ha presentado el día de hoy con el bochornoso hecho que acabamos de señalar. Ahorita les voy a hablar de Julio Borges, pero primero quiero leerles una noticia. Miren, Estados Unidos había un refrán que me decía mi mamá cuando decía que nadie hace nada por hacerlo, por casualidad. Ella decía que nadie da puntada sin dedal. Le voy a leer una noticia de RT, 9 de febrero de 2018. Y luego le voy a leer unas conclusiones que lanza un camarada. China, dice, ¿preparada para desafiar el dominio del dólar en el mercado petrolero? Entonces, RT, Russian Today. Pekín comenzará el 26 de marzo a vender futuros de crudos valorados en yuanes en la bolsa de Shanghái. Tras una espera de alrededor de un cuarto de siglo, Pekín, el mayor importador de petróleo del mundo, comenzará el próximo 26 de marzo a vender futuros de crudo valorados en yuanes en la bolsa de Shanghái, según ha anunciado este viernes la Comisión Reguladora de Valores de China. El contrato Shanghai International Energy Exchange se conocerá con el acrónimo INE y permitirá a los compradores chinos fijar los precios del petróleo y pagar en moneda local. Además, al estar registrado en la zona de libre comercio de Shanghái, los comerciantes extranjeros podrán invertir por primera vez en el mercado de materias primas de China. Dice aquí, se hace una pregunta de Russian Today, ¿es el comienzo del fin del dominio del dólar petrolero? Según explica Bloomberg, que es un canal dedicado única y exclusivamente a la bolsa, los contratos petroleros en yuanes promoverían el uso de la moneda china en el comercio mundial, uno de los objetivos claves a largo plazo del país asiático. Algunos expertos predicen que con el tiempo
la medida podría ayudar a la moneda nacional china a desafiar la hegemonía del dólar en el sector petrolero. Si bien puntualizan en que el proceso no será rápido, ya que pagar en dólares por el petróleo es una práctica muy arraigada. Así, Shadid Shaher, jefe de macroestrategia de Emiratos con sede en Dubái, sostiene que a largo plazo se pueden esperar las transacciones en yuanes porque China es un mercado clave. Si bien pronostica que esta práctica llevará años. Yo creo que va a ser menos que años. Por otro lado, pagar en yuanes por el petróleo podría convertirse en parte de la iniciativa del cinturón y ruta de la seda del presidente Xi Jinping, destinada a desarrollar vínculos en toda Eurasia, incluido Oriente Medio. En este sentido, la participación china en la planeada oferta pública inicial de la petrolera estatal Saudi Aramco podría contribuir a influir a la opinión pública saudí de cara a la aceptación del yuan, apunta Bloomberg. Los primeros intentos de introducir la medida se remontan a 1993, pero se detuvieron un año más tarde debido a la volatilidad. En los últimos años, el lanzamiento del nuevo contrato se retrasó repetidamente en medio de las turbulencias que sacudieron las acciones y los mercados financieros. Y voy a leerles una cosa aquí. Dice así un camarada que pasa un mensaje, dice, se los dije. Hay unos tontos que creen que cerrando los ojos y tapándose los oídos las cosas no van a suceder. Esto no es cuestión de especulación ni cuestión de los aumentos de salario en Estados Unidos, como los medios occidentales intentaron hacer ver. Ahora no dicen nada, queriendo hacer pasar esto por debajo de la mesa. Hoy de nuevo, Wall Street cae en 1000 puntos. Ya van 3000 puntos en una semana. La caída financiera más grande de la historia que la humanidad haya visto. ¿Ven? El plan ruso-chino se está cumpliendo al pie de la letra. Lanzamiento este pasado, 18 de enero, de los contratos a futuro de petróleo en petroyuanes, respaldados en oro por parte de China. Lanzamiento del petro venezolano para el 20 de este mes, lanzamiento para este 5 de marzo del criptorrublo ruso y el inicio de las ventas a futuro de crudo valorados en yuanes en la bolsa de Shanghái para el próximo mes de marzo. Los chinos con ello le han puesto fecha al velorio del dólar. Ya le tienen hasta escrito su epitafio, ya está decretado. Esa es la desesperación de los Estados Unidos por echarle mano a los recursos petroleros. Y ahí entra Julio Borges. ¿Quién es Julio Borges? Un venezolano, lo dudo. Detrás de su bla bla, detrás de ese discurso ridículo, bochornoso, en donde niega que ya habían aceptado, tenían de testigo un presidente de la República Dominicana, tienen de testigo a Zapatero, tienen de testigo al mismísimo canciller mexicano, tienen de testigo a todos los observadores de esa mesa de diálogo, a los acompañantes de esa mesa de diálogo. Ellos llegaron a un acuerdo hasta en la fecha de las elecciones, 22 de abril. ¿Qué hace Julio Borges? Bochornoso acto de traición a la patria. Acepta la llamadita desde Bogotá, que me imagino ni siquiera fue Tillerson, ni siquiera fue el señor Santos, no. Lo llamó un cipayo de aquellos y le dijo, usted no va a firmar nada. Está viniendo las mismísimas contradicciones que tiene la mesa de unidad, porque hay gente en la mesa de unidad que quiere participar. A lo interno, el señor Ramos Ayú quiere participar. Henry Falcón quiere participar. Andrés Velázquez, que es un fascista, pero lo que tiene de tamañito lo tiene de fascista, quiere participar. Luis Florido, de Voluntad Popular, ¿qué dijo? Que la mismísima Marianela Salazar lo condena. Dijo, no participar en las elecciones es como hacernos el harakiri. De verdad, señor Julio Borges, usted, yo venezolano, tú no eres.
Pero ¿de verdad ustedes piensan que nosotros no vamos a hacer las elecciones? Que están equivocados. Con ustedes o sin ustedes vamos a hacer las elecciones. Y es bien interesante los dos pronunciamientos, incluyendo el pronunciamiento ruso. Bien interesante. Lo están diciendo clarito raspado, déjense de jueguitos con los países aliados, entre ellos Venezuela. No los toquen. Y hay una cosa que se ha desatado terrible, muy terrible en Miami. Aquí subyace en los sectores políticos más fascistas. Eso subyace, ese odio tremendo que hay contra el revolucionario, contra la izquierda, contra el chavismo, contra Chávez, contra Nicolás. Ese odio que los mata, los enerva. En Miami, que por cierto, para allá se mudó toda la playa de periodistas que trabajaban en Venevisión, en Radio Caracas Televisión, en Televen, la otra que se fue a Colombia, pero despacha desde Miami, que estaba en CMT, aquel canal que participó en el golpe de Estado junto a la mismísima Isa Doble. Yo tengo muchísimos videos guardados de quienes participaron en ese momento. Bien, yo quiero que ustedes vean cómo crece la lista, cómo crece el odio, cómo cada día que pasa en Miami las recomendaciones son asesinas. Vamos a ver este video. Rueda. Yo le voy a recomendar, por favor, a todo aquel ciudadano venezolano, investido de uniforme o no, que esté en alguna organización que debate la forma de sacar a Nicolás Maduro del gobierno. Que por favor estudien bien a quién le comentan, con quién hablan, con quién se reúnen, de quién reciben consejos, porque obviamente cada vez que hay una detención de un militar, cada vez que hay una detención de alguien que está en contra del gobierno, etcétera, hay una filtración de información. Fíjense que el senador Marco Rubio no nos olvida y de qué manera, porque hoy en su timeline, que van a ver en unos segundos, dedicó por lo menos 6 tweets a hablar del tema de Venezuela. Él decía, quizás en el más contundente de ellos, citando en muchos al propio Simón Bolívar, en uno de ellos decía que el mundo debería apoyar a la Fuerza Armada de Venezuela si decidiera proteger al pueblo de Venezuela y si decidiera, en todo caso, derrocar la dictadura. Pero fíjense que es como un seguimiento que le hizo. En el primero de ellos dice que no importa cuál sea el origen de ese gobierno, si se convierte en uno destructivo, tiene el derecho la gente de abolirlo. Y además está citando nuestros documentos de independencia. También vemos uno en español que dice, maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo, cita a Simón Bolívar, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho, también Bolívar. Otro más, el senador Marco Rubio, siempre es noble conspirar contra la tiranía, eso lo dice no Marco Rubio, sino Bolívar, pero ¿cuánta vigencia tiene? Y más abajo vamos a ver en otros tweets del senador cómo llega... sigue citando a Simón Bolívar y cómo llega a primero en habla de los soldados que están como el resto de los venezolanos buscando comida en la basura, ellos y sus familias. Ellos están muriendo de hambre en Venezuela mientras Nicolás Maduro y sus amigos viven como reyes y bloquean además la ayuda humanitaria. Y que viene ahora es
quizás el más contundente de todos, llama a la acción el senador Marco Rubio. Allí es cuando pide que si la Fuerza Armada, no sé por qué él está sospechando que eso podría ocurrir, que si la Fuerza Armada decide proteger al pueblo de Venezuela, restaurar la democracia, removiendo del poder al dictador, entonces debería ser apoyado por el mundo. Y hay personajes, y vamos a ver en qué momento vamos a revelar nombres, etcétera, etcétera. Hay personajes que están en todos estos grupos, que son factores comunes, ¿verdad? Y que, bueno, de repente son consejeros o voceros en los medios de comunicación que se la pasan rodando por todos los programas diciendo porque yo tengo relación con fulano, porque yo fui quien le dijo a Sutano que diera un golpe, porque yo le dije a Oscar Pérez que se montara en el helicóptero. Bueno, tengan cuidado, señores, porque estos son los personajes que los organismos de inteligencia en Venezuela revisan, escuchan, leen, etcétera, para saber a dónde tienen que ir. Bueno, y a mí me llena de optimismo esa visita por Latinoamérica. Yo estoy así, a mí me llena de optimismo tú y Tillerson, ¿qué tal? Bueno, imagínate tú que me pongas a la altura de Tillerson, no, chica. Yo creo que también hay que buscarle a Maduro una puerta de salida. Hay que buscarle a qué país se quiere ir, a dónde quiere irse con su familia. Y no me vengan a decir, no, que tiene que pagar cárcel. Yo necesito, los venezolanos necesitamos que se vaya. Yo lo que sí puedo creer es, como te dije hace un ratico, haya una coordinación entre los países del mundo, sobre todo entre los países de la región que se están viendo afectadas, y por supuesto los Estados Unidos, que nos guste o no nos guste, es el policía del mundo, para presionar de alguna manera a la Fuerza Armada Nacional Venezolana a que restituya la constitucionalidad en el país. Eso es complejo. Que si, cuidado, lo que queremos es una intervención de los... Mira, a mí no me importa quiénes nos ayuden. Y que le den una llave de salida a Nicolás Maduro. La ley siempre se alcanza. Bueno, esa llave se la dio Tillerson, porque Tillerson le dijo, vete para Cuba. Prácticamente le dijo, nosotros no te vamos a molestar si te vas a Cuba. Claro, o se puede ir para Rusia. O a Rusia. Si se quiere ir para Rusia, que se vaya para Rusia. Si se quiere ir para China, que se vaya para China. Entonces, ¿qué le queda ahora a la oposición? La oposición tiene que definir si va o no va a las elecciones. Sería una contradicción ir a las elecciones después que tú no estás firmando ese acuerdo. Hoy estaba escuchando yo precisamente, y me parece tan contradictoria la posición de Voluntad Popular, yo que creía que después de su inhabilitación por las declaraciones que han dado muchos voceros, pues que estaba en la línea que había rectificado después de la traición que había hecho el Movimiento a la Salida. Hoy Luis Florido dice que la oposición debe concurrir a las elecciones porque si no se estaría haciendo un harakiri. Profesor, las elecciones son el 22 de abril. ¿Qué sugiere usted? Bueno, yo creo que nadie en el mundo considera que esas elecciones son legítimas. Nadie en el mundo le va a dar a Maduro ningún reconocimiento de ser el presidente legítimo de Venezuela si gana esas elecciones. Yo he llamado a que la Asamblea Nacional, basado en el 333, basado en el 350, nombre un nuevo gobierno. Entonces me van a decir, bueno, sí, pero le va a pasar lo mismo que el Tribunal Supremo de Justicia. Claro, le va a pasar lo mismo porque las Fuerzas Armadas Nacionales están siguiendo, o sea, están usando el poder de fuego de las armas del pueblo para violentar la Constitución, para mantener un gobierno ilegítimo. Profesor, y por eso entonces sugerí que ese gobierno, nombrado por la Asamblea Nacional, pida apoyo militar internacional para hacer cumplir la voluntad de la Asamblea Nacional. Y a mí me da la sensación de que el nivel de compromiso, el nivel de moralidad de estas Fuerzas Armadas da para matar a cambio de un sueldo, pero no los veo a ellos dispuestos a morir por la causa que ellos pretenden defender. Yo lo que creo es que la sociedad civil internacional, junto con la sociedad civil venezolana, tiene que hacer la lista de todos los esbirros del régimen, empezando por, claro, el alto mando militar, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, los constituyentistas, los ministros, etcétera, pero siguiendo por todos los jueces militares, los jueces civiles, los fiscales que han estado ilegítimamente instruyendo casos, torturando reos, etcétera, y que todas esas personas y sus familias estén en una lista negra y que entonces los hoteles, los restaurantes, las líneas aéreas, las tarjetas de crédito, que todo el mundo los bloquee. Yo creo que es muy importante ahogar de sanciones
a todos los esbirros del régimen para que colapse la capacidad del régimen de mantener un ejército de esbirros dispuestos a matar por un sueldo. Fíjense, a excepción de Nitu Pérez Osuna, que ella vive aquí, en este país que no tiene libertad de expresión y dice todo lo que dice, acepta que Estados Unidos es un policía del mundo y lo acepta con una alegría, casi que en éxtasis. Ella y Poleo adoran a Tillerson por lo que está haciendo. Lo que hay detrás de ellos es una profunda soberbia. Fíjense que no hay ni el más mínimo reconocimiento a que ellos puedan participar de una justa a sí mismos, de unas elecciones en donde ellos garanticen la victoria a su sector. En absoluto. Si no hay las elecciones que ellos quieren que se den, como dice Julio Borges, como quieran, cuando quieran y de la manera que quieran, ¿verdad? Porque abogaban por las elecciones, ya se las adelantamos, el 22 de abril. Se las adelantamos. Por cierto, quiero hacer mención de algo, de dos cosas. Después de pasar estos carnavales, el presidente Nicolás Maduro nos invitó a firmar ese acuerdo que se llevó a cabo en República Dominicana. Vamos a firmar todos ese acuerdo, a darle una demostración a ellos. Yo diría que un susto, para que sepan la cantidad de firmas que van a salir. ¿Ven? Yo creo que un susto. Y en segundo lugar, ustedes saben que hace como 2 semanas me mataron, ¿no? Ustedes supieron. ¿Supieron que me mataron? Sí, metieron 6 tiros y que había una movilización policial terrible en el hospital militar porque estaba muerto. Lamentablemente, hoy es 10/25 de sábado de carnaval, precarnaval, y sigo vivo. Bueno, vean ustedes qué paradoja, ¿no? El que escribió el Twitter está preso. O el que escribió ese mensaje. Está preso y cantando más que Piolín. Y detrás de este Piolín está uno de Voluntad Popular que fue el que pagó para eso. Cosas, ¿no? Aparte de eso, lo que le prometieron era que como la noticia iba a ser viral, él se iba a ganar unos 700, 800 dólares. Qué barato le salió. Y ahora está preso. Qué barato le salió salir preso. Le iba a salir como en 700, 800 dólares por tirar esas noticias virales. Qué régimen. Y qué falta de libertad de expresión hay. Que un tipo salga por las redes y diga que uno está muerto. Así mismo, pues que te mataron. Y algunos disfrutándolo, por supuesto. Bien, el caso específico es que estos señores no solamente salen en defensa de Marco Rubio, un bochornoso también personaje de la política norteamericana, vinculado al narcotráfico, ese sí está vinculado al narcotráfico, y con la muy peregrina idea de en un país en donde destruyeron a Obama para que ningún afrodescendiente vuelva y regrese al poder allí, porque en su momento tuvieron que ponerlo en el poder,
Se le pasó por la cabeza la peregrina idea de ser presidente norteamericano. La locura de Miami, pues. Los Letinen, los Alfa 66, todas esas cosas, comandos F4, posacarriles. Esa es la estructura. ¿Qué le pasa a esta gente? Mira, primero que nada, tienen una soberbia terrible. No aceptan la derrota. Llevan 3 derrotas por el pecho y van para la 4ª y no la aceptan. Fíjense ustedes que ya la lista creció. Y le digo a mis compañeros, camaradas constituyentes, ustedes también están metidos en la lista, camaradas. La lista que quiere, la lista negra que está pidiendo Hausmann. Justamente uno de los cerebros del paquetazo de Carlos Andrés Pérez que originó el 27 y 28 de febrero del 89. Es el que está pidiendo ahora una lista negra porque no pudo resolver con Mendoza el tema de sacar del poder a Nicolás y pedir un préstamo de miles y miles y miles de millones al Fondo Monetario Internacional. Lo que hay es una profunda soberbia. Se sienten amenazados en su integridad social. Lo peor de todo es que al final, si llegaran a tomar el poder, en el caso hipotético negado, sería no solamente la catástrofe para Venezuela, sino que estos bolsas terminarían con un salario miserable, unos cuantos dólares y alabando a su amo imperial. Allá en Miami hay una que es la más explosiva fascista. Yo no sé ni cómo se llama, ni qué nombre tiene. Creo que trabajó para Radio Caracas Televisión aquí, no sé quién es. Trabaja con otro tipo que trabajó para Radio Caracas Televisión aquí. Y entrevista a una mujer que tiene 30 años hablando pestes de la Revolución Cubana y ahora y vive de eso. Otra ilustre desconocida, que ni siquiera, créamelo, vivió la etapa más dura de Venezuela. Pues ella se fue para Estados Unidos desde chiquitica. Y quiero que vean esto, porque hay una justificación de la intervención en un país que, como decía Fidel, se hace llamar el campeón de la libertad. Llamando abiertamente, igual que Tillerson. Bueno, si Tillerson lo hace como secretario de Estado, imagínense sus lacayitos, sobre todo los de la televisión mayamera. Vamos a verlo. Rueda. ¿Hacia dónde crees tú que vaya a terminar esta situación, sobre todo con esta gira que hizo Rex Tillerson? Mira, yo espero que los venezolanos sepan apreciar lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que la opción militar siempre ha estado sobre la mesa. Yo he conversado con diversos, con Helen Aguirre, con Rosselló, que también está en la Casa Blanca, que por cierto tiene raíces venezolanas y cubanas. Y siempre la opción militar ha estado sobre la mesa. Yo creo que están tratando de buscar las vías pacíficas, pero están entendiendo que esta dictadura no, o sea, con las dictaduras primero que no se negocian, ¿no? Entonces, creo que el tema del petróleo, la compra de petróleo, yo creo que ese fue uno de los puntos claves para Rex Tillerson en Sudamérica. Además que lo conoce muy bien. Lo conoce muy bien, y déjame decirte algo que yo creo que ya lo han escuchado acá, o lo has escuchado tú. Rex Tillerson conoce muy bien el tema de Venezuela porque él estaba en la Exxon mientras ha ocurrido todo este desastre, ¿no?, de esta dictadura desde que estaba Hugo Chávez vivo. Yo tengo 30 años en este país y si algo te puedo decir de los Estados Unidos es que los Estados Unidos no habla mucho, ellos simplemente actúan. Y con esta administración es incluso hasta, es la única manera que ellos funcionan. En las administraciones pasadas nosotros le avisábamos a los terroristas dónde y cuándo los íbamos a bombardear y les dábamos 2 semanas de anticipación y por supuesto que cuando bombardeábamos pues no encontrábamos a nadie. Esta administración actúa y después es que informa. Yo no creo que Rex Tillerson viajó a Latinoamérica, visitó Colombia, México, Perú, todos estos países simplemente para chacharear. O sea,
ni siquiera en la administración de Bush se trabajó tanto en Latinoamérica, se habló tanto de Latinoamérica. Y yo creo que la problemática de Venezuela, ellos entienden que es una problemática que va más allá de lo que está pasando en materia de crisis humanitaria, sino que esto afecta a la región completa. Total. Y entienden, y entienden el problema ahora del éxodo masivo hacia otros países, y también entienden de que esto, de cómo el izquierdismo está entrando ya entró en Latinoamérica, pero cómo está entrando en Colombia, porque Colombia tiene que mirarse en el espejo de Venezuela. Veíamos señalamientos muy enérgicos por parte del senador Marco Rubio a través de su cuenta Twitter, en donde primero citaba a nuestro libertador Simón Bolívar sobre justamente lo peligroso cuando los hombres se quedan mucho tiempo en el poder, y de alguna manera hablaba de un golpe de Estado, estar a favor que los militares reaccionen ante la situación que se está generando en Venezuela. Dentro de tu punto de vista, Claudia, ¿crees que realmente se está preparando algo dentro de Estados Unidos para tratar con los países aliados de buscar una salida a esta situación venezolana? Yo creo que más que nada el mensaje de él fue un mensaje de aliento, de apoyo, diciendo que nadie lo va a ver mal si el ejército decide hacer un golpe de Estado, o sea, y volverse contra el régimen. Claro, él era muy claro, un golpe de Estado en función de conseguir la liberación de Venezuela, pero no quedar una dictadura militar, que esto también es parte de lo que se acostumbra dentro de América Latina. Claro, y también tenemos que ponernos a pensar que los comentarios se hicieron también, no solamente del senador Marco Rubio, pero también el senador demócrata Méndez, Meléndez, sí. ha dicho lo mismo, y es porque yo creo que ellos se identifican ya que la situación de la dictadura en Cuba se parece, no es igual a la de Venezuela. Y entonces, claro, estamos viendo todo lo que está pasando en Venezuela y sabemos que en Cuba llevan muchos años bajo de esa dictadura, y yo creo que nadie quiere que eso pase en Venezuela, que sigan pasando los años y que siga sufriendo el pueblo venezolano. Sabemos que lo que pasa en Venezuela es una ramificación del cáncer que se ha instalado en Cuba durante 60 años, y que esto a su vez Venezuela ha sido una plataforma a nivel económico durante muchos años para también seguir diversificando esto en diferentes países, como en Bolivia, Ecuador, lo vimos parte en Argentina, en fin, esta situación que hemos visto en América Latina. Hay muchos cubanos que se solidarizan con el tema de Venezuela, pero indican, oye, creo que hay que seguir viendo el tumor principal y a la vez de que se están viendo las ramificaciones, como en el caso de Venezuela. ¿Se ha dejado abandonado el tema de Cuba ya porque tienen 60 años y se le ha tomado más atención al tema venezolano, Claudia? Yo creo que Cuba es un ejemplo que no queremos que vuelva a suceder. Entonces, si estamos ahora en lo de Venezuela, crear conciencia, y también creo que es algo que se ha mantenido al frente, o sea, en la luz. Esta administración de Trump ha estado consciente, ha estado dándole voz, ¿no? A que estamos conscientes de que hay un problema en Venezuela, que está sufriendo el pueblo venezolano, y que no es una cosa que se ha escondido, que no se habla, es un tema que no se toca. La dictadura en Venezuela, todo el mundo quiere que se acabe, y como digo, los comentarios del senador también hoy día tienen que ver con el apoyo que hay, con que no se le va a ver mal, que no se le culpa, y también cuando estaba hablando sobre lo que dijo Simón Bolívar, es que es como un derecho, es un deber, nadie se lo va a ver mal, que el país se defienda y que se sacuda de esa dictadura que Cuba no ha podido sacudirse por tantos años. Fíjense, miren, si ustedes revisan el tema de los Malinches, esas son tres ilustres desconocidas, tanto la moderadora como las dos entrevistadas. No voy a ni a recordar los nombres, ni me interesan. El tema del Malinche como le dicen en México, le dicen en Centroamérica, que es traidor a su propia raza, es traidor a su propio pueblo, es un evento que ha ocurrido en diferentes etapas de la historia de la humanidad. Caso, por ejemplo, en la India, cuando estaba invadida por el Imperio Británico, que tenía incluso
tenía a tenían a un batallón de hindúes que atacaban y reprimían a su propio pueblo. Y ellos son peores. El Malinche es peor que el mismísimo norteamericano blanco medio. El norteamericano medio anda en sus asuntos, no anda tan metido en esto. Más bien no le gusta, no le agrada este tipo de agresión permanente hacia afuera. Es nacionalista, pero fíjense ustedes que la política norteamericana ha ido cambiando en la industria militar norteamericana y los planes de invasión han ido cambiando hacia el tema de evitar el menor número de muertos. ¿Por qué? Porque tiene una sociedad norteamericana a la que no le gusta ir primero a una guerra de un país que no conocen, que no saben dónde está, que no tienen idea de lo que está pasando allí, pero que terminan regresando los ataúdes con sus coterráneos, con sus hijos, Eso al norteamericano medio no le interesa, no le gusta, la guerra los asusta. De hecho, hay una movilización grande del pueblo norteamericano en contra de eso. Sin embargo, estos malinches, yo les decía el otro día que muchos de estos jamás, ni siquiera aquí se les rozó con el pétalo de una rosa. Nada, ni se les tocó. Ellos salían corriendo, le escribían un correo amenazante a un amigo y salían corriendo. Yo necesito el asilo. Y eso era suficiente, claro, para la campaña norteamericana en contra de Venezuela, era suficiente para que les dieran asilo. Pues yo repito, esos son 3 ilustres desconocidas. Una es venezolana, ida desde hace 30 años. Pero se da el tupé de opinar de un país al que ya ella está desarraigada completamente. La otra creo que es chilena. No creo que sea venezolana, pero es opinadora política en contra de Venezuela, pues está de moda. Y la moderadora creo que era un no es nadie aquí y de repente se vio garantizada dentro de esta televisora que, dicho sea de paso, su dueño es venezolano. Y viven de eso, viven del ataque permanente contra la revolución bolivariana. Ahora, quiero hacer una pregunta. Hay una resolución, un artículo en la ONU que dice que todos los pueblos tienen independencia de la forma en que se han gobernado. Es decir, cada pueblo elige su destino y la forma en que quieren ser gobernados. Las peleas que ha cazado Estados Unidos contra los países árabes, en donde toma como ejemplo que su democracia tiene que ser instalada en los países árabes, cuando realmente lo que quieren es el petróleo, ¿verdad? Pero que ellos quieren instalar una democracia occidental en un país que está acostumbrado a su jeque, está acostumbrado a su forma de vida, es cuestión cultural. Igual pasa con los países que quieran y elijan ser de izquierda. ¿Por qué nosotros no podemos elegir? ¿Por qué Cuba no pudo elegir después de la revolución el hecho de ser desde un partido comunista y de querer ser un país socialista? ¿Y por qué nosotros no podemos ser socialistas? Vean ustedes qué tremenda, vuelvo a repetir, el país campeón de los derechos humanos, que es Estados Unidos supuestamente, cataloga o permite que una periodista, venida menos, una cosa ahí que yo no sé si fue periodista aquí en Venezuela, catalogue al izquierdismo como un tumor, como un cáncer. Es decir, que las luchas de siglo que llevan esa lucha de clases expuesta por Carlos Marx es un tumor, es un cáncer cuando proviene de la respuesta popular. Es lo que ellos piensan. Por eso digo que hay una tremenda soberbia. Y en estos casos que son subpagados, viven de la opinión de un día, les pagan por eso,
se convierten en malinches. Peor que la campaña, o sea, son los mejores peones para la campaña en contra de Venezuela. Y déjenme decirle algo, tienen una mentalidad asesina. Es ir contra todo un pueblo. Porque ellos ya dan por sentado que los pueblos están en contra, por ejemplo, en el caso del pueblo cubano, está en contra de los dictadores o del dictador Raúl Castro. O en Venezuela que está en contra de Nicolás Maduro. Pero tú les dices, vamos a medirnos en elecciones y salen corriendo. Te dan por sentado que aquí hay una dictadura. Ese es el tema. Cuando el tema es otro, el tema de fondo es otro. El tema de fondo es otro y ese es el que hay que ver. Que es el tema de los recursos, el tema del petróleo, el tema del oro, el tema del dólar cayendo, el tema de una economía que no ha logrado recuperarse del año 2008, de una inflación que comenzó a galopar dentro de los Estados Unidos. El tema es de fondo, es de otro. Pero, a su vez, alimentan a esos malinches, los alimentan con el instinto asesino, en contra de todo un pueblo. En contra del pueblo cubano, en contra del pueblo ecuatoriano, en contra del pueblo boliviano, en contra del pueblo argentino, en contra del pueblo brasilero, en contra del pueblo venezolano. Ese es el ataque. Tumor, cáncer para extirpar. ¿Ven ustedes los adjetivos que son el justificativo de una intervención? ¿Por qué eso? Así como en las películas de Hollywood, te muestran a la izquierdista como un cáncer a extirpar, como un tumor a extirpar. El día que haya una intervención, ellos suponen que el pueblo norteamericano va a estar callado y va a permitir que eso suceda, como permitió en Irak más de 1 millón de muertos, como permitió, sabiendo después que se simuló un acto de rebeldía interno en Libia y terminaron matando a Gaddafi. Esa es la forma. Fíjense ustedes, por ahí trajo de invitada a Carla Angola, que está loca de remate, ¿oyó? Está loca. La tipa está, pero disociada de ametra. O disociado es bien inteligente, porque así por lo menos recibe dólares. Carla Angola invita a una tal Beatriz, eurodiputada, para justificar el golpe de Estado. Y nosotros aquí trabajando. Ya les está diciendo aquí. No pudieron ir a ver a la Dimensión Latina. ¿Quién está pidiendo por ahí entrada para la Dimensión Latina? Bien. Bueno, nosotros vamos a hacer programa político en medio del carnaval. Ahorita llegando de que me hacen la playa, entonces prenden las cableras, a ver si las cableras nos dejan salir. Y nos avisan, por favor, si es que las cableras siguen en su empeño de bajarle el volumen a BTV. ¿Sabes que encontré un libro que relata noticia a noticia, sobre todo con noticias del Nacional, la llegada al poder de Rómulo Betancourt y la traición del 23 de enero? La traición al pueblo venezolano. Lo encontré, agarré, vi, estaba revisando, estábamos acomodando la biblioteca y me encontré con este librito, un librito que, historia gráfica dice, ¿verdad? Historia gráfica de Venezuela. Y nosotros aquí trabajando, ya les está diciendo aquí, no pudieron ir a ver a la Dimensión Latina. ¿Quién está pidiendo por ahí entrada para la Dimensión Latina? Bien. Bueno, nosotros vamos a hacer programa político en medio del carnaval. Ahorita llegando de que me hacen la playa, entonces prenden las cableras, a ver si las cableras nos dejan salir.
y nos avisan, por favor, si es que las cableras siguen en su empeño de bajarle el volumen a BTV. ¿Sabes que encontré un libro que relata noticia a noticia, sobre todo con noticias del Nacional, la llegada al poder de Rómulo Betancourt y la traición del 23 de enero? La traición al pueblo venezolano. Lo encontré, agarré, vi, estaba revisando, estábamos acomodando la biblioteca y me encontré con este librito, un librito que, historia gráfica dice, ¿verdad? Historia gráfica de Venezuela, de José Rivas Rivas. Primera parte del gobierno de Rómulo Betancourt, primera parte. Quien tenga esta colección, si me la puede hacer llegar, se lo agradezco. Porque quien estaba haciendo los anuncios, o sea, de los recortes de prensa que sacan aquí, son del diario El Nacional. De esa época, ¿quién estaba de editor del diario El Nacional? Era Miguel Otero Silva, en ese momento. Pero ustedes ven cómo se va incubando la traición al pueblo. Poquito a poco. Vean bien. Y que el rey español, para esa época, don Juan Carlos, no aclaró muy bien qué pasó allí. Fue un golpe de Estado a la democracia que se estaba instalando. Una democracia que, por cierto, fue instalada por la CIA. Poquito antes había renunciado Adolfo Suárez, el primer presidente que tuvieron allí, en la democracia monárquica. Al rey no se le toca ni con un pelo. Beatriz debería explicar eso. ¿Qué es lo que pasa en España? Con un rey que puede ser ladrón, pero la Constitución dice que así sea ladrón no puede ir preso. ¿Verdad? Por cierto, el rey emérito y el rey, los dos, padre e hijo. Pueden robar. Ah, eso sí, salió Pablo Hasél por ahí. Canta unas canciones bien crudas, o rapea unas canciones bien crudas, preso el que hable mal del rey. Y Venezuela es una dictadura. Aquí le dicen a Maduro de todo. Al presidente Chávez le mentaban la madre. A Maduro lo desguazan cada vez que quieren. Lo amenazan, dicen que de qué va a morirse, cómo lo van a... que le van a dar una llave para que se vaya para Cuba, porque si no entonces lo van a asesinar, lo van a descuartizar, le van a meter aquí, van a tratar de reducirlo a ceniza. A todo el que sea chavista, mira, aquí me está pasando Robexa, le están pasando, para que usted vea las amenazas, ¿no? Le están pasando a su teléfono, Robexa Poleo está solicitada por la Interpol. Es un honor, Robexa, que te esté solicitando a la Interpol y sobre todo por los Estados Unidos. A todos los constituyentistas. Es un honor. Es un honor. Ojalá nos sancionaran a todos. Que le echen bola. Y otro, en donde vean lo que le dicen, vean las cositas que le dicen. ¿Ve? Y aquí tenemos el teléfono, por cierto. Es del exterior. Dice que los muertos que tienes en la conciencia no te dejen dormir, esos que le valen a una merú. Que hasta el espectro de tu comandante intergaláctico te robe la paz y no dormir más nunca. Imagínate, estos son maldiciones así como de las brujas de las brujas de Salem. Dice, la gente se muere de hambre por ustedes, gran legado chavista, madurista, asesina, le dicen a Robexa. La amenaza. Las van a pagar, de eso no hay duda, espera tu factura. La vida es un restaurante y nadie se va sin pagar. Chavista, madurista, asesina. Así trabajan ellos. Así trabajan ellos. En este momento,
Camaradas, se los voy a poner así. En este momento se necesitan plena conciencia de lo que se está haciendo y para dónde vamos. No es fácil. Yo no le voy a edulcorar nada a nadie. No se lo voy a edulcorar. Hay un hombre, coño, que espero que me mandes el libro, al que yo quiero citar hoy. Yo lo respeto con el alma. Para mí, el que niegue que José Roberto Duque no es revolucionario, no solamente por sus posiciones, sino por su crítica. José Roberto Duque es crítico cáustico, pero es un ser humano excepcional. Quiero decirlo públicamente. Acaba de sacar un libro, por cierto. Va a ver cómo haces y me haces llegar uno. Comunes y extraordinarios. 25 años de testimonio de José Roberto Duque. Él puso, que por cierto, tiene tiempo que no, tiene como 2 semanas que no escribe en Misión Verdad. Él le responde a un señor de Aporrea que titula un artículo así: El país del éxodo, cuando escapar a otro país es la única alternativa ante la catástrofe inminente. ¿Qué hora es? 11:05. Tengo derecho a decirlo así. Esta no es una revolución de pacato, no es una revolución de pendejo. O se tienen cojones o no se tienen cojones. El que se diga revolucionario y está cagado, mejor se va. Si alguien nos ha demostrado a nosotros conciencia absoluta de este pueblo, y por encima de opinadores y por encima de ideólogos, si alguien tiene plena conciencia de lo que está pasando aquí, es este pueblo. José Roberto Duque, no voy a leer ese artículo de Aporrea, pues me imagino debe ser asqueroso, pero en esencia, lo que él le responde por Twitter es la esencia de un revolucionario y lo que tiene que entender. José Roberto dice: cuando uno lee a estos derrotados, se da cuenta de que resistir sin doblegarse es una tarea de militantes de la acción. Y no solo de la palabra. Somos revolucionarios cuando hacemos. Eso de pensar y decirlo hace cualquiera, incluso el enemigo. Más adelante pone: esto va para todos los revolucionarios. Nosotros tenemos una tarea gigantesca, compadre. Maduro no va a hacerlo solo. El mito del buen gerente le ha doblegado la moral a unos cuantos exchavistas. Los que creen que si llega a Miraflores un administrador neoliberal, entonces todo se pondrá barato y podremos volver a comer Nutella todos los días. Sigue José Roberto. Recordar, la revolución no es abundancia, comodidad, ni una Barbie girl in a Barbie world, es decir, una Barbie niña en el mundo Barbie. La revolución es un acto multitudinario por el que la convención burguesa asesina y persigue militantes. Sigue José Roberto. Las cosas mejorarán cuando nos pongamos a trabajar para que mejoren. Repito, las cosas mejorarán cuando nos pongamos a trabajar para que mejoren. En tu comodidad habrá comida si en vez de sentarte a esperar la comida, los vecinos se ponen a producirla. Eso es o pensar
que la comida la fabrican en los abastos. Y por último, creo que es el mejor Twitter que tiene, pues estoy totalmente de acuerdo con él. Saldré a votar por Nicolás y a convencer gente de que vote por Nicolás. No le voy a exigir a cambio que me venga a resolver el drama de la comida y los altos precios. Ese tipo, Nicolás, tiene que contener a un imperio para que no nos aplaste. Lo demás corre por nuestra cuenta. Con esto le estoy respondiendo a más de uno que me ha pasado mensajes por WhatsApp. El peo no son los CLAP. Y con esto voy a culminar con un comentario ácido de los míos. El peo no son los CLAP, el peo es la producción. Tú abres un CLAP y ves productos mexicanos y da lástima, chicos, que esos productos mexicanos no los estemos sembrando y haciendo nosotros, produciendo nosotros. El tema no es el CLAP. El CLAP es la coyuntura. Es la coyuntura histórica. Ah, que por cierto, dicen por ahí, ay, es que hay unos señores que cogen el CLAP. Sí, y hay que denunciarlo públicamente. Todo aquel que tenga la responsabilidad de entregarle un CLAP a una familia y le coja un solo kilo de café, de harina, de azúcar o de lo que sea, tiene que ir preso. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? No vale de nada seguirnos quejando. Porque repito, y parafraseo aquí a José Roberto, el tema es producir, ese es nuestro peo. Producir. Nicolás la tiene dura porque tiene encima. Si quieren saber algo, ya les voy a decir algo, les voy a dar una noticia. Pa' ahorita. Porque los Estados Unidos están amenazando. Vamos a ver si me llegaron los correitos. Para que vean algo. Ojalá haya llegado. Si no, lo voy a enseñar por otro lado. No, aquí están. Me aguantan 1 minuto, 2 minutos, así nos pasemos 1 minuto de la hora. Aquí va uno. Y creo que lo tengo por aquí. Ajá. Aquí hay otro. ¿Ustedes saben quién es el almirante Cort? Ese es el que dice que yo me los trago, me los como, me como esos comunistas. Está en Colombia. Acaba de llegar a Colombia. Él es el que puso Donald Trump ahí, que es tan bocón como Donald Trump. Los dos. Está ahorita en Colombia. Saludando, por supuesto, a sus funcionarios de la embajada, de las bases militares que tiene en Colombia, porque el gobiernito que está en Colombia y el anterior gobiernito que estaba en Colombia entregaron esas bases militares a los norteamericanos. Y contra eso tenemos que pelear nosotros. Aquí está, almirante Cork, actualmente en Colombia. Esto para que lo sepan y para solaceo y éxtasis de los que están esperando una invasión. Aquí tienen el almirante Cork. Ahí va. Está en Colombia. Vestidito. Ah, y aquí. Todas sus indicaciones. La revolución no es papacatos, compadre. El que se haya ido porque tenía hambre, yo no lo critico. Váyase. Váyase. Pero repito, esta revolución no es para pendejos.
Pregúntenle. Yo no le preguntaría a los médicos cubanos de ahorita. No. Búsquense un viejo cubano, esos médicos viejos que vivieron el periodo especial y pregúntenle qué fue el periodo especial. No sé si nos vemos el martes, porque supuestamente para el martes está la gente disfrutando. Una cosa sí les digo, cuídense. Si van a la playa, prevengan quemaduras. Por favor, esto lo pido yo siempre, no tomen para ir a manejar, Tomen en su casita, tienen la cama cerca, se rascaron, se meten para su cama. Pero no tomen. Traten a nuestra tierra, a nuestras playas, nuestras montañas, nuestra sabana, a nuestros llanos, a nuestra Guayana, trátenla con amor, compa. Yo hoy traía un video hablando de eso, pero se me quedó. Traten a nuestra tierra con amor. Como dice Nicolás, yo amo a Venezuela. ¿Y tú? Chao.